Vamos con el top de Miriam. Pues vamos a hablar este es un top sobre experimentos con humanos que marcaron un cambio, un antes y un después. Vamos a hablar del experimento de Stanford. En 1971, el psicólogo Philip Zimbardo de la Universidad de Stanford dirigió un experimento para estudiar cómo un ambiente extremo como el de una prisión podría influir en la conducta humana. Financiado por la Armada de los Estados Unidos, el estudio buscaba entender los conflictos en sus prisiones y el cuerpo de marines, y se reclutaron 24 jóvenes voluntarios divididos en prisioneros y guardias, y se recreó una prisión en el sótano del Departamento de Psicología de Stanford. Los guardias, con uniformes y gafas de espejo, tenían total libertad para controlar la cárcel como creyeran conveniente. Los prisioneros, por su parte, llevaban solo batas y ropa interior y sandalias con tacón de goma, lo que los obligaba a adoptar posturas incómodas, contribuyendo a su desorientación. Además, eran identificados por números en lugar de nombres, intensificando ese sentimiento de despersonalización. El primer día fue, digamos, aburrido, pero al día siguiente, de repente, estalla un motín. Esto provoca que los guardias comiencen a mostrar comportamientos sádicos. Obligan a los prisioneros a dormir en el suelo, a limpiar retenes con las manos desnudas, los hacen ir desnudos por ahí para humillarlos, les niegan la comida, les niegan el acceso al baño, mientras los prisioneros que están sometidos a estas condiciones ya humillantes e infrahumanas sufren trastornos emocionales graves. Dos de ellos son reemplazados por el trauma, y finalmente el experimento se acaba cancelando antes de cumplir una sola semana, aunque muchos de los guardias se enfadaron por haber interrumpido el experimento tan pronto. Como curiosidad, en 2001 la BBC recrea el experimento de Stanford en un reality llamado The Experiment, pero se canceló precisamente por las preocupaciones sobre el bienestar de los involucrados. El experimento de Asch. En 1951, el psicólogo Solomon Asch realiza un influyente experimento que demuestra la presión social en la toma de decisiones. A un grupo de personas se les pide identificar la línea más larga entre varias imágenes. Sin embargo, solo un participante de los que estaban ahí era real. Los demás eran actores que, siguiendo un guión, daban respuestas manifiestamente incorrectas. Sorprendentemente, el participante que estaba ahí de verdad casi siempre se ajustaba a la respuesta errónea que había dado el grupo, a pesar de saber de verdad que estaba equivocada. Este estudio revela precisamente cómo la presión de grupo influye en el comportamiento humano, mostrando y demostrando que muchas personas prefieren conformarse por estar con la mayoría antes que defender la verdad. Otro experimento sería el de Tuskegee, un estudio realizado entre el 32 y el 72 en Tuskegee, Alabama, por el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos. 600 aparceros afroestadounidenses, en su mayoría analfabetos, fueron reclutados para observar la progresión natural de la sífilis sin tratamiento. O sea, esto es tocho, realmente. Al inicio de este estudio, los médicos, incluyendo al Dr. Eugene Dibel y al Dr. Oliver C. Wenger, engañaron a los sujetos al informarles de que padecían mala sangre. Era un término usado para designar algunas enfermedades venéreas como la sífilis, o incluso más comunes como la anemia o la fatiga. Se les prometió atención médica gratuita, aunque en realidad no recibieron ningún tratamiento, incluso tras la llegada de la penicilina en el 47, que se utilizaba de hecho en otros pacientes que no eran ellos.
El estudio continúa hasta el 72. Una filtración a la prensa revela su verdadera naturaleza. Este experimento se considera una de las investigaciones biomédicas más infames en toda la historia de los Estados Unidos. Provoca en su momento una gran controversia, unos cambios en la protección legal de los pacientes. Resulta de esto un informe que lleva a un gran escándalo y con ello se crea el informe Belmont de 1979 y el establecimiento de los consejos institucionales de la revisión. Durante estas 4 décadas de estudio, de los 399 participantes infectados, 28 mueren por sífilis y otros 100 por complicaciones relacionadas con la propia enfermedad, mientras que 40 mujeres y 19 niños contraen la enfermedad al nacer. Las prácticas manifiestamente engañosas utilizadas en Tuskegee se convierten en un canal, en un catalizador para la reforma ética de la investigación médica. El experimento de la cueva de los ladrones. En el 54, los psicólogos Muzaffer Sherif y Caroline Sherif realizaron el experimento de la cueva de los ladrones en el parque estatal Roberts Cave, en Oklahoma, con 22 adolescentes de 11 años divididos en 2 grupos, los Rattlers y los Eagles. Inicialmente ambos grupos desarrollan su propia identidad grupal, su propia jerarquía, pero al enterarse de que existe otro grupo surge una hostilidad que sale de la nada, una hostilidad muy intensa, además exacerbada por las propias complicaciones de organización del grupo en sí, que no conocía al otro hasta hace nada. Ante este aumento de la tensión interna, los investigadores, los que llevan a cabo el experimento, suspenden la actividad por razones de seguridad de los propios conejillos de Indias. En la tercera fase de este experimento se introducen retos comunes, por ejemplo, una escasez de agua, tener que empujar un camión atascado, y esto hace que los 2 grupos tengan que colaborar entre sí, logrando que al final del estudio los jóvenes quisieran volver juntos, los 2 grupos en el mismo autobús. Este experimento pone de manifiesto cómo surge la hostilidad entre grupos sociales distintos y la capacidad de superar esa hostilidad misma mediante objetivos comunes. Hablamos ahora del experimento de Milgram. En el 61, Stanley Milgram, psicólogo de la Universidad de Yale, inicia un experimento para estudiar la obediencia a la autoridad, inspirado en los crímenes del Holocausto. En este estudio, descrito en el 63 en el Journal of Abnormal and Social Psychology, se reclutaron participantes que, sin saberlo, iban a actuar como maestros que aplicarían descargas eléctricas crecientes a un alumno que era en realidad un cómplice. Para asignar estos roles, los 2 participantes sacaban un papel de una caja. El cómplice siempre decía haber sido designado como alumno y el voluntario como maestro, aunque ambos papeles indicaban maestro. A medida que el alumno simulaba dolor y angustia, el investigador presionaba a los maestros para que continuaran midiendo hasta qué punto seguirían las órdenes a pesar de su incomodidad. El experimento entonces revela que el 65% de los participantes llegaron a administrar la descarga máxima de 450 voltios, aunque muchos de ellos cabe decir que se mostraron manifiestamente incómodos. Milgram concluyó que las personas bajo la presión de cierta autoridad pueden actuar en contra de su propia voluntad, de su propia conciencia. En el 64 ya resumió sus hallazgos explicando que la obediencia ciega es un poderoso mecanismo social que puede suprimir los imperativos morales y el criterio, y además desarrolla 2 teorías a raíz de esto: la del conformismo, que explica el comportamiento en función del grupo, y la de la cosificación, donde el individuo se percibe como un mero instrumento en manos de otros, desligándose efectivamente de la responsabilidad que otros cometan con ese instrumento.
Y este es el experimento del malvavisco. En 1972, Walter Mischel de la Universidad de Stanford realiza el famoso experimento del malvavisco, del marshmallow, donde evalúa la capacidad de gratificación diferida en niños de entre 4 y 6 añitos. Los 600 participantes del estudio fueron dejados completamente solos con un marshmallow, con un malvavisco en la mesa, y se les prometió un segundo marshmallow si aguantaban 15 minutos sin comérselo. Mientras algunos cedieron a la tentación de inmediato, un tercio de los analizados consiguió retrasar esa gratificación y recibir efectivamente esa recompensa. Estudios que se hicieron después nos revelaron que estos niños en concreto desarrollaron mayores competencias y obtuvieron mejores puntuaciones en la prueba SAT, sugiriendo que la capacidad suya de autocontrol podría ser un predictor de su futuro éxito, entendiendo el autocontrol pues obviamente como una virtud. Experimento el acantilado visual. En el 59 los psicólogos Eleanor Gibson y Richard Walk llevaron a cabo el experimento del acantilado visual para investigar si la percepción de la profundidad es innata o aprendida. Estudiaron a 36 bebés de entre 6 y 14 meses colocándolos en una mesa de cristal elevada 30 centímetros más o menos del suelo, con un lado que simulaba de hecho ser poco profundo y otro que aparentaba ser un acantilado. De los bebés, 9 de ellos permanecieron en el tablero central, mientras que 27 cruzaron hacia el lado poco profundo al ser llamados por sus madres. 3 se arrastraron hacia el lado profundo al escuchar a sus madres, pero otros 24 lloraron o se arrastraron hacia el lado superficial cuando veían que no podían cruzar. Este experimento sugiere que la percepción de la profundidad es un rasgo de hecho innato en los seres humanos, sin importar la edad que tengan.